Como en todas las grandes ciudades andaluzas del Valle del Guadalquivir, las barrocas torres y espadañas de Écija coronan edificios religiosos cuya construcción arranca, en muchos casos, de la Baja Edad Media. En algunos de ellos, las monjas conservan o renuevan hoy actividades artesanales tradicionales. Esta casa se fundó en el 38. Y en el 38 las madres que vinieron pues hacían 4 cosillas, como es que vinieron pocas, pues hacían sayas, un manto para la borriquita, también le hicieron una paloma, le hicieron para un arreglo que tuvieron que hacerle. Luego ya se han ido haciendo así cosillas cortas, pero después, ya estando yo aquí, pues se hizo un palio el techo de palio para Mairena del Alcor. Por cierto que tiene una torre, y las bambalinas de Mairena del Alcor, una saya para la Virgen de Aracena. Otra cosa ya no se ha podido hacer porque estas mismas bambalinas que se estaban haciendo para Mairena del Alcor no pudimos terminarlas porque ya se fueron. No, nos trasladaron algunas, o sea, yo sí me quedé la única que me he quedado, pero ya sola no podía yo seguir con lo que... Y ya se lo llevaron y lo terminaron, esas bambalinas las terminaron en Sevilla, que allí fue donde se hizo el manto del Rocío, que es un manto de importancia. La saya esta que es de la Virgen, ya que han visto ustedes, esa saya también la bordamos aquí, ya para que nosotros nos quedara también una cosa de importancia hecha. En la casa otra cosa no tenemos. La señora marquesa de Valdetorres, de Navarra natural, vino con sus 7 doncellas, ingresaron aquí en el convento como religiosas en el año 1752 y ellas trajeron la fórmula de allí de Navarra. Y desde entonces pues están haciendo la misma fórmula, en distinta manera, porque antes todo era natural, con picón y demás, y ahora pues todo es eléctrico. Tiene la misma fórmula porque se echa igual los huevos, el azúcar, y es una cosa muy, muy sana y muy natural. Y por eso y el llamarlos bizcochos marroquíes es porque el convento llamaban las marroquíes porque la fundadora del convento tenía de apellido marroquí, que era de aquí de Écija, se llamaba doña Francisca Marroquí. Y ya pues empezaron a decir los dulces de las marroquíes sería para distinguirlos de las otras confiterías, porque como habría confiterías igual que ahora, que los andaluces son muy golositos y tienen poco azúcar, no tienen la enfermedad del azúcar, casi ninguno, pues por distinguirlos de las demás confiterías decían los bizcochos marroquíes, y ya desde entonces pues por marroquíes nos conocen a nosotras y a los bizcochos también. Écija cuenta con innumerables tesoros artísticos, como la barroca parroquia de Santa María con su capilla del Sagrario, en que un gran baldoquino acoge a otro más pequeño de la misma traza, con la Virgen y el Niño. O la de Santiago, mudéjar, con cubiertas de madera en sus 3 naves, sobre muy esbeltos pilares de ladrillo y con imágenes de tan alta calidad como el Cristo de la Expiración, de Pedro Roldán. El retablo mayor, bajo bóveda gótica, es una magnífica obra del siglo XVII, poseyendo pinturas y esculturas de excelente factura. En la iglesia de San Gil, muy reformada en el siglo XVIII cuando se construyó su torre, destacan los ricos retablos barrocos y los canceles o puertas interiores de madera, verdaderas obras de arte de los maestros artesanos de la época. Uno de los más bellos conjuntos de la arquitectura religiosa de Écija es la iglesia de los Descalzos, con sus retablos de traza rococó.
sus líneas curvas, ondulantes, en celosías, marcos de puertas, púlpito, coro y demás elementos del templo cuyas bóvedas, arcos y paredes se encuentran asimismo profusamente decorados con pinturas. En la iglesia mayor de Santa Cruz, reconstruida en la segunda mitad del XVIII, la Virgen del Valle, la patrona de la ciudad. Ante ella, continuamente arden los corazones de la gente sencilla de la campiña, de los familiares de los emigrantes que tuvieron que marchar a otras tierras. Arden y se postran en petición de una dádiva o en agradecimiento del favor concedido de poder seguir viéndola diariamente. Entre los tesoros artísticos del templo, la riquísima custodia procesional de plata, realizada en 1586 por Francisco Alfaro, y otras obras de orfebrería. En la iglesia del antiguo convento de la Victoria, el venerado Cristo de Confalón sale a las calles la tarde del Jueves Santo, conducido al viejo estilo ecijano. ¡Viva el Santísimo Cristo del Confalón! ¡Viva! ¡Viva su hermandad! ¡Viva! ¡Viva su nombre búho! ¡Viva! ¡Viva su albacea! ¡Viva! ¡Viva su camarera! ¡Viva! ¡Viva su hermano Mariano! ¡Viva! ¡Viva su hermano Martillo! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Virgen de la Esperanza! ¡Viva! ¡Viva el Santísimo Cristo de Azote y Columna! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva quien nos quiere! ¡Viva! ¡Viva quien nos ama! ¡Viva! ¡Viva el convento de la Victoria! ¡Viva! ¡Viva el Cristo de todos Cristo! ¡Viva! El origen del Cristo, según el libro del profesor señor Hernández Díaz y posteriormente el escultor imaginero Francisco Buiza, data del siglo XV o principios del XVI, pero a la hermandad fue incorporado a final del XVII o principios del XVIII. Fue encontrado en un pozo, aquí en el término municipal de Écija, en la finca llamada de los Motimentos. Y con motivo de sacarlo del pozo descalzo, también puede ser que sea uno de los motivos por los que el Cristo sale en cofradía en procesión el Jueves Santo descalzo. Porque antiguamente también el pueblo de Écija estaba dividido por el arroyo de Pinichi, como normalmente se le llamaba al arroyo, que hoy en día ha desaparecido porque está cubierto. Pero en aquella fecha dividía el pueblo en dos partes. De Puerto Azuna para acá, el pago de la Alcarachela, y de Puerto Azuna a las murallas ya para el pueblo. Claro, con motivo donde cuando salía el Cristo el Jueves Santo, pues para cruzar el arroyo tenían que ponerse descalzo. Y entonces tomó la iniciativa desde antes de la salida de que se saliese descalzo. También existe la versión de que cuando lo sacaron del pozo no podían con el Cristo hasta que no se pusieron descalzo. Esto fue seguramente a principios, como ya le he dicho anteriormente, a final del XVII o del siglo XVIII. Y la palabra confalón significa adelantado, abanderado. No sé si ustedes habrán oído hablar de las legiones romanas que se llamaban confalionieri o confalioneros. Ese es el motivo de, porque la palabra confalón significa estandarte. Era el primero, el que marchaba a la batalla. En Écija, pues los pasos de Cristo en Écija antiguamente todos salían portados, eran porteados por los hermanos en cabos de anda con su canastilla correspondiente, pero se fueron pasando todo ya al estilo sevillano. O sea que genuinamente écijano no queda nada más que el paso del Cristo del Confalón y el paso de la Santísima Virgen de la Soledad. La prosperidad agrícola del XVIII, con el consiguiente auge de las grandes familias propietarias, da a Écija un periodo de esplendor e intensa actividad constructora, tanto de edificios religiosos como civiles, que renuevan la trama urbana. La nobleza local erige palacios que para sí quisieran algunos reyes. Los más importantes, sin duda, el Palacio de Benamejí y el de los Marqueses de Peñaflor.
Este, con larga fachada suavemente curva para seguir el trazado de la calle, balcón corrido en toda su extensión y gran alero, y con pinturas al fresco. Su monumental portada de 2 cuerpos, con columnas salomónicas en el superior, se abre junto a la torre mirador. La espléndida escalera, con yeserías y una pintura de la Virgen del Rosario, es buena muestra del lujoso interior del palacio, donde el gran patio, las caballerizas, los mármoles, reflejan claramente la expansión económica del siglo y quiénes fueron sus principales beneficiarios. Nobleza, iglesia y gremio son pilares fundamentales de la sociedad écijana del pasado. Aunque Écija siempre fue ciudad de realengo, la nobleza tiene presencia en la vida local desde tiempos de Alfonso X, sobre todo a partir de los siglos XIV y XV, alcanzando su máximo esplendor en el XVIII, con la construcción de palacios y casas señoriales basados en el poderío económico por la posesión de la tierra y en el dominio político y social por la ostentación de cargos en el concejo ciudadano. La Iglesia, representada por el clero secular de las 6 parroquias y por los 22 conventos de órdenes religiosas, tiene una gran influencia en el tejido social écijano y en sus ámbitos económico, cultural y artístico, por la posesión de bienes rústicos y urbanos, por los estudios que tenían en sus conventos y también por la influencia que ejercían en todos los ámbitos de la vida, incluso en el arte, por la construcción de templos y obras de arte. Los gremios, que aparecen ya en el repartimiento de la ciudad y su término en 1263, llegan al número de 68 en 1755. Los hay de todas las ramas comerciales e industriales, y sobre todo destacan los de oficios artísticos que hacen posible el esplendor del siglo XVIII. Se conservan aún nombres de gremios en las calles écijanas: curtidores, bataneros, mostaceros, cintería, platería o merinos. Después del siglo XVIII, el siglo de oro écijano, el XIX marca el inicio de la decadencia de la ciudad, por diversas causas: la Guerra de la Independencia, los avatares políticos de los reinados de Fernando VII e Isabel II, y otras causas concretas inherentes a la ciudad: la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, la desaparición de los gremios por las medidas liberales, la marcha de la nobleza fuera de Écija sin que su lugar sea ocupado por una burguesía comercial o industrial, la marcha también fuera de nuestra ciudad de las personas de relieve cultural y la ausencia de medios formativos, la terminación del periodo de esplendor artístico y la pérdida de influencia de Écija sobre una comarca amplia, al no ser constituida cabeza de provincia. En el siglo XX se produce una fuerte corriente migratoria desde fines de los años 50 y sobre todo en los 60, al quedar Écija anclada en una dedicación agrícola. La población desciende desde los 50.000 habitantes hasta poco más de 30.000 y esta sangría demográfica ocasiona un parón económico y social. La era de la industrialización pasó de largo por Écija. Miles de trabajadores agrícolas sin tierra han tenido que trabajar en muy duras condiciones, sin horizonte, en los grandes latifundios, o marchar a la emigración. El tiempo pasa lento, como las horas de las tardes de verano en esta ciudad del sol, la sartén de Andalucía. Pero en el futuro está la esperanza. La rica campiña y la capacidad de trabajo de sus mujeres y hombres deberán no solo conservar, sino también renovar antiguas glorias. El legado histórico, artístico, humano, cultural en suma, de la ciudad sigue vivo en el presente. Casi desconocida, a excepción de sus torres para la mayoría de quienes cruzan apresuradamente a su lado por la carretera Nacional 4, Écija es una joya viva del ayer y del hoy de Andalucía. Y en ella, en su legado de más de 2000 años de vida urbana sin discontinuidades, en la lección de cómo el humilde ladrillo puede hacerse arte y filigrana en sus torres y sus casas, y de cómo una calle puede dar media Verónica,
al sol abrasador de agosto, está la sabiduría. Y también, sin duda, el futuro.